Los hijos de Coré, yo se los he contado, ¿no? Habían 3 rebeldes en el desierto que se los tragó la tierra. ¿Se acuerdan cuando floreció la vara de Aarón? Porque esos 3 rebeldes dijeron, solamente Jehová habla por Aarón y por Moisés. Entonces dijo Moisés, bueno, vamos a poner la vara de ustedes y la metemos al santuario, en el tabernáculo, y la vara que florezca, esa es la que ha elegido Jehová. Y metieron 12 varas, y entre ellas metieron la vara del sacerdote Aarón, y la única que al otro día salió florecida con almendros, flores, fue la vara de Aarón, una vara que estaba muerta. Después de eso, como ellos se rebelaron contra Moisés y querían que se volvieran para Egipto para comer los puerros, los ajos, los caldos que se vendían, que se hacían en Egipto, entonces el Señor les dijo, aparten toda la gente de él, apártense de las familias y puedan entonces ellos estar solos, estos que se rebelaron y se los tragó la tierra. Y el Señor dijo que ellos, las familias de ellos tenían que estar por fuera de una generación que sirviera a Dios en el templo. Pero pasaron cientos de años y los hijos de Coré, este líder que no tuvo éxitos por su rebelión, porque fue un padre rebelde, pero ¿cómo le parece que la descendencia de Coré escribieron 12 salmos? Los hijos de él, la tercera, la cuarta generación, pero ellos no podían estar en el templo porque eran hijos de un hombre rebelde. Y la nota que dejó el Señor es, no los dejen que sirvan en el templo por su rebelión, la rebelión de su padre, de su bisabuelo, ya diríamos el tatarabuelo. Y entonces han pasado los años, David los vio, los miró en su reinado y David los restituyó en el templo y los puso a servir y a cantar, eran cantores. Entre ellos están esos 12 salmos que escribieron los hijos de Coré, y habla, te alabarán los muertos, en el sepulcro los muertos te van a venerar, yo clamo y no me oyes, pero se contará tu verdad en el infierno, en el Abadón, serán reconocidas tus maravillas en las tinieblas, mas yo a ti he clamado, y de mañana mi oración se presenta delante de ti. Me han rodeado como aguas continuamente, y aún me han cercado tus terrores. Entonces él está pidiendo clemencia en medio de tanta opresión, en medio de tanta dificultad. Y el Salmo 86, el verso 10, ahí lo podemos mirar en pantalla. El Salmo 86, el verso 10, dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Solo tú. El Salmo 78, el verso 12, también lo miramos ahí en pantalla. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto y en el campo de Zoán. Leamos el verso siguiente. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas
como en un montón. Isaías 25, verso 1. ¿Sabe de qué le estoy hablando? ¿Qué dice de Isaías 25, 1? En alta voz léanlo. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque tú has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Dice esa palabra. En San Lucas, cuando abrieron el techo, los hombres que metieron al paralítico, cuando el Señor le habló, en el libro de San Lucas capítulo 5 verso 26, la gente exclamó algo prodigioso porque no solo le perdonó los pecados, y el Señor dijo, ¿qué es más fácil, sanar o perdonar? Porque los fariseos se enojaron, ¿cómo así que este perdona pecados? Pero hizo también algo prodigioso, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. El Salmo 114, yo lo tengo en una versión aquí diferente. Cuando Israel salió de Egipto y Jacob dejó ese país de habla extraña, Judá se convirtió en el santuario de Dios e Israel llegó a ser su dominio. El Mar Rojo se dio cuenta de eso y salió huyendo. El Jordán dejó de correr y se echó para atrás. Las montañas saltaron como cabras y las colinas como corderos. El Mar Rojo dice, ¿por qué saliste huyendo, mar? Río Jordán, ¿por qué dejaste de correr y te echaste para atrás? Montañas, ¿por qué saltaron como cabras? Colinas, ¿por qué saltaron como corderos? Tiembla la tierra ante la presencia del Señor, tiembla ante el Dios de Jacob, que convirtió la roca en un estanque y el granito en un manantial. Vea, ¿qué les quiero decir con eso? Y nosotros estamos acostumbrados a venir a los cultos, no digo solo aquí en La Paso Ancho, en muchas partes, y no pasa nada. Venimos, entramos, estamos en el culto, oramos por el enfermo y no pasa gran cosa. No hay, como que no hay movimiento. Usted se imagina cuando el Señor entraba al templo, en las diferentes aldeas, y entraba al templo de Jerusalén, o cuando recorría las aldeas, sanaba enfermos, gente sin ojos, con las cuencas vacías, escupía en tierra, hacía 2 bolitas de barro, se las ponía al hombre en el ojo, en cada ojo, quedaba todo embarrado y el Señor le decía, vaya y se lava en el Siloé. Al que era manco, al que era cojo, que le faltaba una pierna, que le faltaba un brazo, el Señor iba saludando y le daba la mano al que le faltaba el brazo y quedaba con brazo y todo al instante. O sea, ¿qué hizo el Señor? Maravillas. Amén. Entonces, dirán que a veces me enloquezco, pero yo le clamo al Señor y le digo, Señor, tanto que hay que predicar en la Biblia, pero escoja usted el mensaje. ¿Qué le digo al pueblo? Sencillo, me dijo, yo sigo haciendo maravillas. Diles que yo sigo haciendo maravillas. Que me conozcan, que me crean,
que yo soluciono lo que sea. Amén. Y este salmo también dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y dice que no se conoció el rastro de él en el mar, pero él anduvo sobre el mar, porque él lo creó. Imagínense que él lo contó, y contó la tierra con el hueco de su mano. Tiene que ser muy inmenso, hermano. Tiene que ser muy grande. Tiene que ser muy poderoso. Conocerlo será de las maravillas que vaya a tener la iglesia, es verlo tal como Él es. Amén. Verlo cara a cara. Eso va a ser, mejor dicho, lo más poderoso, lo más glorioso. Y todos los hombres lo señalan que Él es maravilloso. Y estas palabras que yo te hablo hoy, se las contaréis a tus hijos y le diréis que Jehová os sacó con mano fuerte, con brazo extendido de la tierra de Egipto, y se la diréis a la generación venidera. A los que no han nacido aún les contaréis que abrí el mar en dos, y que el Jordán se patració, se echó hacia atrás y se partió en dos, que hice llover comida del cielo, maná. Se la contaréis a ellos para que me conozcan. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Contarlas. Amén. Contar sus maravillas. Yo me puse a hablar con un anciano, el hermano Gutiérrez. Era pastor ahí en la iglesia de La Paz. Yo era pastor en Bonilla, Aragón. En una tarde nos encontramos a tomarnos un café. Ya estaba muy enfermo, muy anciano. Y el anciano me contó varios testimonios. Entre ellos me dijo, ¿cómo te parece, ministro, que una volqueta atropelló a mi niño pequeño? Tenía unos 4 años y cogió esa volqueta y lo golpeó con el bumper y el niño se fue de bruces y el niño quedó bajo la volqueta. Cuando la gritería de la gente, yo me tiré al suelo y estaba muerto mi niño. Ese golpe me lo mató al instante y yo me metí gateando bajo la volqueta y la gente gritaba, se ponía la mano en la cabeza y como pude lo arrastré a mi niño y lo puse entre mis brazos y lo vi muerto. Ya estaba muerto. Le dije, lo mató, lo mató. Ministro, ¿cómo te parece que lo levanté en alto? Le dije, Señor, tú me lo regalaste. Déjamelo vivir, resucítalo. Mi hermano, cuando sentí que el niño me abrazó durísimo, me apretó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estaba en sus últimos momentos el hermano Guillermo Gutiérrez, pero me contó eso y yo estaba ahí en la sala y me crucé de brazos y lo miraba. Y yo decía, cualquiera que lo escuche dirá que es mentira. Y me crucé de brazos viéndolo. Y lloraba. Me dijo, pastor, Dios me resucitó el niño. Hace maravillas. Carlos Molina, gritaban en la finca, de unas fincas se oía la voz y el lloro y el grito, y él estaba en la iglesia, una iglesia en la zona rural, y veía por el camino un poco de gente corriendo. ¿Y qué pasaría cuando viene una hermana con el niño entre los brazos? El niño se les perdió y lo buscaron, que el niño dónde está, que se perdió, que no sé qué, que dónde está. Y había un tanque con esas guaduas que traen el agua de arriba y llenaban el tanque. El niño levantó esa lata
y se metió al tanque y ya estaba boca abajo flotando, daba vueltas. Cuando lo encontraron al rato, porque a lo último dijeron en el tanque, un tanque grandísimo en esa finca, lo sacaron y yo escuchaba a Carlitos diciendo de testimonio y se le venían las lágrimas. Y uno dice, ¿será verdad eso, hermano? Dice que le pasaron el niño, ya estaba morado y con los brazos desgonzados, la mamá se lo tiró a Carlitos al niño. Carlos lo recibió y comenzó a invocar el nombre de Jesús. Dice que comenzó a mecerse con él y lo tomó el Espíritu Santo a Carlitos y el niño comenzó a vomitar agua y a toser y decía a la gente, resucitó, resucitó, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. O sea que hizo maravillas. Entonces el Señor nos manda a decir que sigue haciendo maravillas. Amén. Mi tío Laureano era pastor en el norte del valle y lo acaban de operar de la cadera, le pusieron un injerto de hueso en su cadera y Villanueva Valle, fuimos una vez a visitarlo con mi esposa y cuando fuimos a visitarlo, Leonor, la esposa de él, nos contó algo, una maravilla. Me dijo, miren muchachos, que su tío estaba llorando, se puso una toalla en la cara y lloré de un dolor en esa cadera que le han puesto ese injerto. Y lloraba y gemía y nosotros dándole los medicamentos para el dolor, hijo, no le calmaba. Pero era el Espíritu Santo. O sea, yo les estoy hablando de un Dios que hace maravillas, que quiere hacer maravillas, que está en medio de sus iglesias. No estamos hablando de la Paso Ancho, estamos hablando de la iglesia en general, que quiere hacer maravillas. Porque nosotros hay veces somos tan atrevidos que queremos secuestrar a Dios. Solo es de la Paso Ancho y solo en la Paso Ancho se mueve. Puro cuento. Que la gente... y hay pastores que dicen, en la iglesia nosotros la mejor alabanza y los mejores cultos. Puro cuento. El Señor se mueve. Se puede mover en los grupos trinitarios y se manifiesta su Espíritu Santo allá y saca a la gente y los trae. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque hace maravillas. Yo estoy hablando con nombres propios. ¿Oyó? Estoy hablando con nombres propios. Porque, pues yo lo puedo decir porque ellos no me van a desmentir de lo que yo estoy diciendo. Ya mi tío está en la presencia del Señor, pero la que fue su esposa puede ratificar eso, ¿verdad? Y la hermana Gaby, llegué yo a la iglesia del Sena, una mujer llena del Espíritu, estaba en uno de los cultos trinitarios. Y cuando comenzaban el culto y a cantar en una de las iglesias bautistas, ella comenzaba a hablar en lenguas y se movía y eso, hasta que un día el pastor se bajó y le dijo, vea, ¿sabe para dónde queda bien usted? En la Pentecostal. Y la bautizó el hermano Germán Correa. El hermano, la bautizamos, ya llegó llena del Espíritu Santo, la bautizamos. La mujer es llena del Espíritu Santo. Cuando nació Carla ya estuvo ahí porque ella es enfermera y se vino de la clínica donde trabajaba, pidió permiso para estar ahí pendiente del nacimiento de Carla. Eso se me quedó aquí. Pero una mujer llena del Señor. Y allá en la iglesia dijo, llegué donde era. Porque Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Oiga, y mi tío estaba llorando y tenía una toalla en la cara, gimiendo por el dolor y se cogía la pierna y la cadera y lo querían mover por un lado, que no, que allá y que por aquí.
Lo sentamos en la silla de ruedas. No, no puedo parar. Vengan que lo carguen y llore. Cuando entra una familia inconversa, como a las 3 de la tarde, entró una gritería a la iglesia, al templo. Él vive ahí en la casa pastoral. Y llegó una cantidad de gente gritando. Y traían una niña de 1 mes de nacida. Había broncoaspirado y la niña llegó moradita, llegó muerta. Llegó muerta. Pastor, pastor, mi niña se me murió, pastor. Y se tiraban al suelo esa gente y se la tiraron ahí en la cama. Se metieron, ¿qué dónde está el pastor? Y eso se metieron y se la tiraron ahí a las piernas al hombre en su cama, en su dolor. Y se le olvidó el dolor y comenzó y cogió a la niña. Jesús, poderoso eres, sanador. Señor, resucitas muerto. Y la niña comenzó a gritar, a llorar. Y se le quitó el dolor a mi tío. Aleluya. Y la niña revivió. Te hace maravillas. Por eso los hijos de Coré gritaban: te alabarán los muertos, Dios. ¿Por qué no te dejas ver? Te clamamos, gritamos. Estamos como presos. Te alabarán en el Abadón. Ellos le estaban diciendo: déjanos entrar para glorificarte. Déjanos entrar al templo para cantarte. Y los respondió a través del rey David, los dejó entrar porque decían: son los hijos de Coré, son unos divisionistas, no sirven para nada, son unos rebeldes. Yo no sé cómo no los tragó también a esa generación la tierra, pero un día el rey David los restituyó y tenían 12 salmos preciosos. Gloria a Dios, que cantaban delante de Dios y se volvió un avivamiento. Cuando ellos entraron, se volvió un avivamiento. Gloria a Dios. Una presencia a través de esos hombres, de esas familias, de reconocimiento, de adoración, de entrega. Necesitamos entonces nosotros decirle al Señor que le creemos, que va a hacer maravillas, maravillas, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Y sabe quién escribió ese Salmo 42? Los hijos de Coré. Por eso ahí dice: al músico principal masquil de los hijos de Coré, cántico de los hijos de Coré. Y digo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Y ellos gritan: como los siervos claman por las corrientes de las aguas, así hemos clamado mi familia. Yo sé que mi bisabuelo fue malísimo, pero hemos clamado para que hagas maravillas. Y las hizo. Pero nosotros nos quedamos cortos en creerle a Dios. Nos quedamos cortos en creerle a Dios que hace maravillas, que se mueve. Gloria a Dios. Es un Dios que se mueve. Gloria a su nombre. Que es un Dios que se mueve. Yo les he contado eso y tengo que volverlo a contar. Porque algunos dirán: no, yo escuché eso, pero otros no. Yo era pastor en Palmira. Y
Y llegó una hermana el día de la fiesta de las madres y se quedó llorando ahí. Vamos a orar por las madres, por las mamás, pero yo la vi que esa no había tenido ningún hijo. Y yo dije, ve, yo llamé a las madres para orar en esa fiesta de madre un domingo y pasó ella y se quedó ahí. Y lloré y lloré. Y yo fui tan atrevido que me bajé y le dije, pero tenía el micrófono en la mano. El año que viene, como dijo el profeta. ¿Qué profeta dijo eso? El año que viene por estos tiempos abrazarás un hijo. ¿Sí? ¿Fue Elías o Eliseo? Fue Eliseo. El año que viene por ese tiempo, y me pongo a hablar yo y yo no me acordaba que tenía el micrófono en la mano. Y cuando dije, uy, yo dije eso, porque le pregunté ¿por qué lloras? Yo he tenido 3 abortos y quiero ser mamá. Pero ya los médicos me dijeron que no hay salida. Bueno, mi esposa está aquí y ella sabe eso. Oiga, y a los 3 meses de yo haber dicho eso, resultó preñadita la muchacha. Me dijo, estoy en embarazo, me dijo con el esposo, no vaya a decir nada, porque el embarazo que más me ha durado 1 mes y medio. Todo se viene. Y yo comenzaba como a sacarme, a hacerme traquear los dedos, las yucas que dicen, ¿no? Y pasó un mes, ¿y cómo van? No, bien. 2 meses, bien. 3 meses, iba a la clínica, le dejaban unos días, volvía. 4 meses, digo, sí. Y a los 4 meses la internaron en la clínica, sangrados, dolores. 4 meses y medio. Hace muchos meses está en la clínica. Vine a la materno-infantil. Había una convención en el intermedio del culto de la mañana. El de las 10 a las 12 de la mañana me fui a la clínica. El culto empezaba a las 2 de la tarde. Yo era directivo en ese tiempo. Y le dije, entré y oré y me fui para el segundo culto. Ya iba a cumplir 5 meses el bebé. Cuando me llaman, dice que apenas yo salí, el bebé dejó de moverse. Y les dijo a las enfermeras, hace 1 hora que no siento el bebé. El esposo me llamó, pastor, apenas usted salió, ese bebé se murió. ¿Cómo así, hermano? Y lo que yo dije allá en la fiesta de las madres, ¿qué, Señor? Uy, qué pena, Señor, por ser tan atrevido y yo hablar cosas así. Perdóname, Señor. No, que de una sacaron el niño. Fue a cirugía y sacaron un niño que cabía en la mano. Me dijo el papá, si usted lo viera, cabía en mi mano. La regla de los colegios de 30 centímetros era más grande que el bebé. Y me dijo el papá, era transparente, se le veía todos sus órganos. Y lo metieron a la incubadora y para que maduraran los pulmones, el cerebro, el corazón, los riñones. Hermano, y me agarro yo a orar con la iglesia. Y Jesucristo, vea, se vino de muchachito, padre. Oiga, me trasladaron de allá y no los volví a ver. Pero me llamaron. La mamá se estuvo allá, se volvió mamá canguro, el niño fue creciendo, llegó a los 9 meses. Después de esos 9 meses, estuvo 1 año en la materno-infantil.
Y me llamaron un día: pastor, el niño salió con una bala de oxígeno, vamos para Palmira, ya tiene los pulmones maduros, le operaron el corazón, hicieron varias cirugías. Y un día voy a la iglesia del Olímpico, que me invitaron, como a los 5 años fui, y un peladito se dijo el Salmo 90. Y yo, ese niño tan inteligente, yo estaba, ese peladito como, dijo ese Salmo como agua. Me dijeron: ese es el hijo de Cristina. Y es que, ¿cómo? Sí, es el que usted oró, que dijo que iba a abrazar un hijo. Un niño grande, de 5 años, 6 años más o menos. Cuando terminó el culto fueron y me saludaron. Me dijo: ese fue tu pastor que oró. Y yo me dio la mano ni me puso atención. Hola. Pero lo miré, hermano, me sobrecogió un momento de adoración. Aleluya, porque hizo maravillas. ¿Qué viste, Omar?, le pregunta el Señor al Mar Rojo. Jordán, ¿qué te pasó que te volviste atrás? Corriste como corderos, oh montes, como cabras, se desbocaron. ¿Por qué humearon montes? Y él contesta: es que a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Aleluya. Va a hacer maravillas. Y siento que Dios nos manda a decir que quiere hacer maravillas, que se va a mover. Aleluya. Que se va a mover. Gloria a Dios. Que se va a mostrar. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Que va a sanar. Que va a hacer prodigios. Gloria a Dios. Aleluya. El hermano Ojeda viene con su esposa y estaba en diálisis. Ella estaba en diálisis. Y hace como 2 meses me dijo: venga, le digo una cosa, pastor. Le digo: ¿qué pasa, hermano Ojeda? ¿Cómo te parece, pastor, que mi esposa tenía que ir cada 3 días a diálisis? Y la semana pasada el médico la vio y ordenó que no vuelva a diálisis. Yo me quedé aterrado. El domingo los vi en el culto. Yo: pastor, un milagro que hizo el Señor. No volvió a diálisis, yo no volví a acompañarla. Estoy aterrado. Oiga, yo me quedé callado. Yo dije: uy, hermano, el Dios que hace maravillas. Van a ponerse en pie. Oiga, me pasé de tiempo, pero Él hace maravillas. Él se mueve. La muchacha, ¿se acuerdan de la canción Sí, amén? ¿Sí? Venga y la canta. Porque yo quería cantar otra, pero vamos a cantar Sí, amén. Yo quería cantar: muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Que se mueva. Dígale al Señor que lo quiere ver, que quiere verlo obrando, sanando, liberando. Aleluya.